Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos a este foro de conocimiento compartido que estamos organizando Travindi junto con Comutravel. Estamos, aquí dos miembros del equipo ahora mismo de Comu y de Travindi, yo con Karen y yo, mejor dicho. Pero bueno, este foro no sería posible sin todo el equipo que tenemos detrás, Pablo, Claire de Comu, Daza, Jenny, que estará retransmitiendo por redes también, y todo el equipo Travindi. Mi nombre es Ángela Rodríguez, para los que no me conocéis, soy editora de Travindi, y aquí también está Karen conmigo, que vamos a ser las moderadoras de este foro. Para dar un par de minutitos más que se terminen de conectar todos los participantes que se han registrado en este foro, que ha sido muy exitoso, queríamos preguntaros, ¿no?, desde dónde estáis conectando con nosotros, si nos podéis decir país, si a lo mejor es una comunidad, alguna cooperativa rural, algún pueblo, ir dejándolo en comentarios para que podamos saber desde dónde estáis conectando. De hecho, ya tenemos gente que nos escribió por el chat. Tenemos a gente de Venezuela, Guatemala, Argentina, España, Ecuador, desde el norte de Argentina. Y bueno, aquí yo estoy en México, aunque también estamos viendo que hay más gente de Huatulco, México, Portugal, así que muy internacionales. También de Euskal Herria, ¿eh? Que no se nos olvide. Acaba de dejar a Ainhoa, nuestra compañera Ainhoa, también un comentario. Bueno, pues nada, comentaros un poquito de quién es Travindi. Travindi somos un vivero de ideas, de soluciones, de buenas prácticas en turismo sostenible. A nivel iberoamericano, lo que conectamos son personas, son ideas de toda Latinoamérica y España. Creemos que hay mucho por aprender y tenemos mucho por compartir también. Ahora también está aquí Karen, que nos va a comentar un poco de quién es Comu. Claro, bueno, yo soy Karen, cofundadora de Comutravel, y bueno, somos una startup que al final nace para fortalecer y apoyar el turismo comunitario. Nos interesa mucho promover, crear espacios de encuentro como este entre los actores que fortalecen el turismo comunitario y sobre todo también generar una comunidad de viajeros mucho más informada, mucho más conectada y que entre todos, bueno, promovamos esta alternativa de viaje que al final creemos que tiene muchísimo que aportar y como viajeros, bueno, muchísimo que aprender de estas alternativas. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos nosotros en común y gracias también a Travindi porque llevamos haciendo este tipo de dinámicas y estamos creciendo mucho, creemos mucho en esta parte de colaborar. Así que bueno, y para la gente que está conectada tanto en YouTube como por aquí en Zoom, déjenos comentarios, preguntas, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final. Yo voy a estar muy al pendiente del chat, entonces bueno, al final Ángela yo creo que será la que haga las preguntas, pero yo se las estaré también pasando para que podamos hacer esta dinámica mucho más fluida. Muy bien, gracias, Karen. Además de estar retransmitiendo por el canal de YouTube en directo de Comu, estamos retransmitiendo en directo por Radio Viajera. Y bueno, en Twitter también por el perfil de Travindi y de los compañeros de Ecoturismo. Como veis, cada vez somos más los que pensamos que cada uno de nosotros jugamos un papel fundamental en la reconstrucción de este nuevo mundo y de este nuevo turismo. Así que bueno, juntos y unidos vamos a ser más fuertes y por eso pues seguimos creando y nos esforzamos por crear estas redes. Buscamos hoy día un foro, un nuevo formato, es un foro abierto. Lo que queremos es que todos podamos compartir, que todos los espectadores puedan también aportar sus reflexiones o incluso sus preguntas a los panelistas. Tenemos 3 bloques principales que vamos a abordar para iniciar la conversación, pero como hemos dicho, vamos a estar muy atentas de lo que vaya surgiendo en el chat, en YouTube y en Zoom, para que esto sea también muy colaborativo, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a presentar a nuestros ponentes de hoy, que estoy me siento muy afortunada, nos sentimos todos muy afortunados de que estén aquí hoy con nosotros compartiendo este espacio y un ratito de su tiempo. Tenemos primero aquí a Juan Marambio desde Chile. Él es director ejecutivo de Travolution. Travolution, para los que no lo conozcáis, es un eje conductor de una amplia red de iniciativas y profesionales vinculados al turismo comunitario e indígena en Latinoamérica.
Juan es consultor en desarrollo y comercialización de turismo comunitario e indígena y actualmente también trabaja como gerente de sustentabilidad en los hoteles Explora en Chile. Exactamente. Luego aquí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás desde Hola, Chile? hola, hola a todas y Comenzando todos el los día que nos ven. casi. Un abrazo grande. Muy bien. Después tenemos aquí a Ana Alamán. Ella se está conectando desde India, ahora mismo en la isla de Goa, pero ella es fundadora de Open Eyes en India, un tour operador de turismo responsable con sede en Nueva Delhi. Dentro de su actividad de tour operador, en sus primeros diseños con experiencias en comunidades, de diseño de experiencias en comunidades, tuvieron un primer acercamiento con una comunidad en Jaipur que a día de hoy forma parte del 95% de sus viajes, lo que significa también ese eje de desarrollo socioeconómico que podemos tener como tour operadores y codiseñando experiencias de viaje junto con las comunidades anfitrionas. Luego tenemos también aquí a Ernest Cañada. Ernest es coordinador de Albasud y docente del CET de la Universidad de Barcelona. Ernest ha estado viviendo durante 10 años en Centroamérica, y también es investigador en turismo comunitario, conflictos socioecológicos vinculados al turismo, trabajo turístico y alternativas para una transición socioecológica. ¿Qué tal, Ernest? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido. Y por último tenemos aquí a Ekaitz conectándose desde Euskal Herria. Y bueno, Ekaitz lleva 10 años luchando por un turismo lo más sostenible posible, respetando siempre a la madre tierra y tomando en cuenta las decisiones de las comunidades locales, además del sentido común. Ekaitz es especialista en deportes de aventura, es padre de 3 hijas y es un compañero de viaje de Bici Tiki y Activatug. ¿Qué tal, Ekaitz? ¿Cómo estás? Ay, que está silenciado. Sí, Osondo, es como se dice en nuestra tierra, muy bien, ¿no? La verdad que un poco nervioso también por estar aquí en esta situación así a través de internet y así, porque no estoy muy acostumbrado, pero bueno, con ganas y a ver qué nos trae esta experiencia. Genial, Ekaitz, te hemos enredado un poco, sí, pero estoy muy contenta de que puedas estar aquí con nosotros compartiendo. Bueno, pues vamos a pasar al primer bloque, ¿no? Tenemos 3 bloques de preguntas. El primero va a ser un poco de una situación actual de turismo rural y turismo comunitario que nos van a traer nuestros invitados desde sus diferentes trincheras, desde sus diferentes países. El segundo bloque va a ser un poco enfocado en la digitalización y la innovación del medio rural, que cada vez la vemos un poco más necesaria, ¿no? Con estos tiempos que van surgiendo y las nuevas necesidades del mercado. Y el bloque 3 se va a enfocar un poco en el punto de vista de la población local, ¿no? Los estamos teniendo en cuenta para diseñar productos, están teniendo en cuenta desde la administración pública de los países o, bueno, en definitiva, son ellos los que tienen un poco también el hilo conductor del turismo que está por venir. Si os parece, comenzamos con el bloque 1, situación actual del turismo rural y turismo comunitario. Estamos viendo ya que el turismo rural va a ser uno de los tipologías de turismo que más se va a recuperar más rápidamente después de estos tiempos de incertidumbre. En España, por ejemplo, ya estamos viendo esa reactivación del mundo rural. Se decía el otro día en las noticias como algunas casas rurales ya tienen muchas reservas para agosto. Esto es un poco debido a esta necesidad por parte de la demanda de encontrar destinos de encontrar un poco como destinos que estén menos saturados, ¿no? De encontrar esa conexión con la naturaleza después de haber estado en casa y esa reconexión, ¿no? con el mundo rural y con un turismo más slow, más de proximidad. Entonces, bueno, ¿cómo veis vosotros esta situación en vuestros países? ¿Cómo veis vosotros también esta reactivación de la demanda en países donde la demanda doméstica no es tan fuerte como puede ser aquí en España? ¿Y qué retos y oportunidades veis en torno al turismo rural y al turismo comunitario ahora mismo? ¿Quién quiere comenzar? ¿Juan? Bueno, ¿Puedo empezar? yo parto Juan. desde Chile. Perdona, Venga. Ana. Bueno, acá la situación
digamos, nosotros empezamos con los casos de coronavirus en marzo, entonces la situación todavía está un poco atrás con respecto a lo que ha ocurrido en Europa y en Asia, para qué decir. Entonces todavía yo te diría que la situación, bueno, obviamente es de fronteras cerradas. Nosotros estamos con una estrategia de cuarentena dinámica, a diferencia de nuestros países vecinos que han decretado cuarentenas nacionales, entonces la cuarentena se va decretando por zonas, y eso todavía es muy dinámico porque la situación de contagio no está estabilizada todavía. Por lo tanto, yo te diría que en las iniciativas de turismo rural y de turismo comunitario todavía estamos un poquito en shock, como tratando de adaptarnos y habituarnos un poquito a todo lo que está pasando. Evidentemente están todos los viajes cancelados, suspendidos. Hay muchos lugares, alojamientos, qué sé yo, operadores que están manejando todavía cancelaciones de viajes, porque en el fondo tenían reservas hechas y ahora las personas, evidentemente, ya sea por la situación en sus países de origen o en los países de destino, no quieren viajar. Y por lo tanto está todavía como una etapa de ajuste económico y social a esto que estamos viviendo, con harta incertidumbre, con harto nerviosismo, con harto temor respecto de cuánto se pueda demorar en reactivarse la industria turística. Nosotros acá en el hemisferio sur estamos en pleno otoño, entrando al invierno, entonces la expectativa es que las bajas temperaturas, la humedad, qué sé yo, van a ayudar a que los contagios aumenten. Por lo tanto, podríamos tener una temporada más larga de coronavirus que en el hemisferio norte, que entran en verano, y eso puede ayudar un poquito a que se contengan los contagios. Pero bueno, dentro de todo, la ventaja que tiene el mundo rural es que el turismo no es un ingreso exclusivo, y eso yo lo he visto contrastando los chats de WhatsApp en los que estoy del gremio de hostales y de pequeños hoteles en Santiago, donde la situación es muy, muy grave, con crisis de flujo de caja muy significativas, teniendo que despedir a mucha gente, etcétera. En el mundo rural, como el turismo frecuentemente es un ingreso complementario, y coincide esta pandemia con la época de cosechas, todavía los problemas de caja no son tan dramáticos y tienen estos otros ingresos por la agricultura o la crianza, y obviamente pueden recurrir a ellos mismos, a sus cultivos, para poder abastecerse. Entonces, es una situación un poquito más contenida por ahora, va a haber que ver cómo evoluciona. Ahí cedo la palabra. Pues si te parece, Ángela, doy mi opinión. A ver, aquí lo que sí que me gustaría también recalcar es que la India, donde estamos, yo llevo 11 años aquí como operador de turismo responsable en la India, las características del país son muy diferentes, por supuesto, que un país como España, ¿no? Entonces, 1.300 millones de habitantes, 29 estados, cada estado tiene una cultura y una diversidad totalmente distinta la una de la otra, idiomas. Entonces, bueno, ya partiendo por ahí, y además que hay un 70% de zona rural en toda la India, ¿no? Lo cual es muy grande, pero también existe una diferencia muy grande entre lo que es una zona rural y lo que es la zona urbana. Cuando nos vamos a la zona rural de la India, no es lo mismo que irnos a la zona rural de España. ¿Vale? Entonces, hablamos que hay una diferencia de educación, de sistemas muy grandes. Y a la hora de implementar turismo, a la hora de integrar el turismo, de hacer de puente el turismo con estas zonas rurales, se trabaja de otra forma, ¿vale? Se trabaja de otra forma. Lo que vemos nosotros como oportunidades, por supuesto, es que bueno, el mercado turístico, el mercado doméstico del país, tengo que decir también que seguimos en confinamiento, llevamos casi 2 meses y en unos días vamos a saber si lo extienden o no, ¿no? O sea, realmente en India seguimos en confinamiento. Y cuando hablamos de confinamiento, que se cerró todo por completo de un día para otro, trenes, aviones domésticos, todo por completo. Entonces, bueno, lo que estamos viendo, al igual que otros países, por supuesto que el mercado doméstico va a ser el primero en realzar. El mercado doméstico en la India es muy grande, es muy grande y ha crecido y está creciendo un 15% todos los años. La clase media india está creciendo, con lo que viaja mucho más.
Se ve un potencial muy grande, en lo que sí que hay unas oportunidades muy grandes ahora mismo para el turismo rural, ya sean zonas rurales como trabajamos en Jaipur, como en Ladakh, como en zonas de Spiti, como en zonas mucho más verdes, para realmente abrir, ¿vale?, sus puertas a lo que es al mercado indio, dijéramos, ¿no? No solamente el mercado indio, sino, por ejemplo, nosotros estamos diseñando ahora experiencias con nuestro turismo, comunidades rurales, para el sistema educativo indio, para las universidades y escuelas indias, ¿no? Nos estamos enfocando al mercado local, pero desde otro enfoque, ¿no? Desde el sistema educativo, cómo podemos generar ese impacto desde la siguiente generación, ¿no?, de estudiantes, y cómo pueden conocer temas de género, temas de derecho animal, temas de comunidad sostenible desde la escuela, desde la universidad. Eso por un lado. Eso es lo que yo veo como oportunidades, ¿no? Cómo realmente se puede ampliar y no solamente puede del turismo, sino también puede ofrecer experiencias y ofrecer sus experiencias a las escuelas y universidades, por ejemplo. El reto para mí, uno de los retos más importantes, es que el mercado doméstico, lo que es el turismo doméstico, no está tan concienciado en la India como podría ser uno internacional. Y aquí hay un choque muy grande, ¿vale? Aquí para nosotros yo creo que es el miedo más grande. Hace falta educar mucho, muchísimo, muchísimo a lo que es al mercado nacional y hacer un turismo rural de calidad. ¿Vale? Yo creo que ahí está el objetivo. O sea, que no sea un turismo rural, sino que sea un turismo rural de calidad, donde se enfoquen, bueno, de forma muy holística, ¿vale?, lo que llega a ser la experiencia rural, desde medioambiental, porque no hay sistemas de reciclaje. O sea, que realmente cuando hablamos de la comunidad rural, el viajero puede tener un impacto muy grande en una comunidad rural, muy grande si no se tienen en cuenta diferentes criterios. Eso es como desde aquí lo podríamos vivir, porque ya con el mercado internacional tenemos muchísimo cuidado y suele ser un turismo mucho más concienciado que el mercado del turismo doméstico, que está ahora, o sea, es que es lo que le toca a ellos ahora, les toca viajar y hasta que realmente se den cuenta de los impactos van a pasar unos años, estar en otra fase. Aquí cierro. Gracias, Ana. Ernesto, Ekait, ¿cuál es vuestra visión, ¿no?, desde aquí, desde España? ¿Qué es lo que...? Ekait, si quieres hablo yo. Bien, como quieras. Tú mismo, dale. Bueno, nosotros vivimos una realidad totalmente diferente, ¿no? Nosotros en Euskal Herria llevamos 40 días sin salir de casa, nadie ha salido, algunos a trabajar, pero bueno, todos los niños y todo se ha parado en cero. El sector turístico ha sido, pues bueno, súper castigado, ¿no? Porque ha sido lo primero que se paró y es lo que le va a costar un poco ponerse en marcha también, ¿no? Luego, los retos y las oportunidades, yo creo que, bueno, es una situación que nunca ha pasado, ¿no? Entonces, se ha parado todo, entonces una oportunidad es ver qué está pasando en la naturaleza cuando no hay todos esos flujos de gente, ¿no? Entonces puede ser una oportunidad para ver qué pasa, ¿no? Qué impacto tiene medioambientalmente el turismo en el sector, ¿no? Y luego, otra oportunidad, bueno, como habéis dicho, ¿no? Pues al final toda la gente bueno, que antes se hacía otra clase de turismo, pues se va a acercar a donde nosotros, ¿no? Eso tiene sus lados positivos, sus lados negativos, pero bueno, que venga toda esta gente y que se aloje en los alojamientos y que, bueno, pueda hacer diferentes actividades, pues siempre va a ser una oportunidad, ¿no? Ahí está el trabajo que tenemos que hacer bien las empresas privadas y las entidades públicas de gestionar todo esto de una manera lo más sostenible posible. Y ahí yo creo que es el reto de todos, ¿no? Y de todas. Y luego, un poco, dirigiéndome a las empresas un poco, yo creo que en Euskal Herria la realidad ha sido que en estos 40 días ha habido una colaboración y una alianza entre todos que nunca había existido, ¿no? Y esa alianza lo que nos ha dado es un potencial de trabajar todos en equipo, bueno, en el País Vasco se trabaja mucho entre asociaciones, ¿no? Entre las asociaciones de turismo activo, de las asociaciones de alojamientos, bueno, de diferentes asociaciones, ¿no? Entonces,
cada asociación está trabajando en común y luego a la vez, ¿no?, estamos trabajando todas las asociaciones unos entre otros, ¿no? Entonces, el colaborar y el trabajar así, joder, nos está dando oportunidades de conocer, de relacionarnos mucho más entre nosotros y de contestar a este problema entre todos, ¿no? Y desde una visión que si tú estás solo en tu chiringuito o en tu proyecto, pues no sabes ni cómo tienes que reaccionar, no sabes cómo diseñar los protocolos, tienes un montón de cosas que no te das cuenta, ¿no? O sea, bueno, ahora esta situación, económicamente también vamos a tener unos gastos, ¿no? Porque a la hora de gestionar una calidad vamos a necesitar más trabajadores. Entonces, toda esa colaboración de empresas privadas y público-privadas, pues, y entre asociaciones, pues yo creo que es fundamental para hacer frente a esto. Mencionas un poco, Ekaiz, también el tema de la colaboración, ¿no? Público-privada, pero también público-pública es necesaria y privada-privada. Y bueno, ahora yo creo que la pandemia también lo que nos ha dado es un poco también eso, cómo colaboramos más entre privada-privada, ¿no? Además de las otras colaboraciones que ya existían. Ernest, tú como investigador y desde Albasud, ¿cómo estáis viviendo esta situación? ¿Cuáles son tus reflexiones? Bueno, la verdad es que estamos aún un poco en shock, como decís, y preocupados. El equipo de Albasud está entre distintos lugares de España y de América Latina, entonces tengo un poco en la cabeza, o intento tener en la cabeza, situaciones diversas. Me preocupa porque la situación de la pandemia no es coyuntural, es decir, vamos a tardar bastante en poder recuperar las dinámicas turísticas que habíamos tenido hasta el momento. Es una oportunidad, pero al mismo tiempo puede ser un desastre absoluto. Es decir, un decrecimiento tan fuerte como estamos teniendo nunca es el escenario que hubiéramos querido, aunque hubiéramos pensado que estas situaciones de saturación turística no nos convenían para nada. Es decir, esta lógica de crecer de forma forzada nos lleva a una catástrofe social enorme. Es verdad, como decía Juan, que en determinados contextos, cuando se han mantenido dinámicas de complementariedad en determinados lugares de áreas rurales, es más fácil de gestionar. Pero creo que debemos situarnos en un escenario tal vez un poco pesimista, pero que nos ayude a pensar hacia dónde vamos o hacia dónde debemos redirigirnos. Está muy claro, y eso hacía años que no pasaba, está muy claro que lo que se va a mover en turismo en los próximos tiempos, como mínimo a corto o medio plazo, va a estar situado en torno a la proximidad. Esto, cuando lo decíamos años atrás, que había que fortalecer mucho más los mercados locales, en algunos momentos nos habían tachado de locos, de que no hay suficiente clase media, de que no... Y llevo 10 años diciendo estas cosas, pero nos tachaban de eso, de ilusos, de ingenuos, de demasiado ideológicos. Y lo que estábamos viendo era un escenario de vulnerabilidad enorme y cada vez más como las crisis provocan situaciones de parálisis del sector muy abruptas, sea por razones sanitarias, sea por razones ecológicas o de cambio climático que acaban llevando a unas mayores dimensiones de determinados fenómenos naturales. Por situaciones de seguridad, por terrorismo, etc., estamos viendo es que sucesivamente aquello que nunca imaginábamos que iba a pasar acaba ocurriendo. Y nos encontramos con situaciones en las cuales la dependencia hacia el turismo nos genera entornos de mucha vulnerabilidad. Entonces creo que ahora estamos en un escenario en el cual rápidamente estamos discutiendo sobre el turismo doméstico, pensar la proximidad, y creo que eso es bueno y es necesario y debemos profundizar en cómo hacer eso, pero me preocupan algunas cosas de esta discusión. Una, que no sea una discusión coyuntural, es decir, que no es para mientras vamos a resolver acercándonos a estos que están más cerca. Creo que no, que debería ser una discusión más estructural de cómo organizamos el turismo en el ámbito rural, hacia qué mercados nos dirigimos en términos plurales. Es decir, no pensando en un solo mercado, sino de una forma mucho más plural. Y por otra parte, la idea de la proximidad puede ser efectivamente una alternativa, pero también es una disputa. Es decir, creo que lo que se está construyendo es un terreno de disputa en el cual
algunos que podíamos pensar que determinadas formas de organizar el turismo rural y el turismo comunitario podían efectivamente beneficiar a sus gentes, a su comunidad y generar experiencias más interesantes para la gente que nos interesaba ese mundo, pero no somos los únicos que estamos viendo esto. Es decir, la proximidad también la construyen muchos actores distintos con intereses diferentes. Y hemos descrito con mucho detalle, tenemos mucho conocimiento acumulado sobre cómo también el turismo en áreas rurales podía provocar dinámicas de desposesión, de explotación, de despojo, de destrucción de entornos. Entonces no pensemos que estamos solos los que estamos interesados en discutir en estos webinars pensando en el espacio rural. Hay muchos otros actores que están presentes y creo que se nos viene encima también un escenario complejo de disputa sobre cómo vamos a organizar esta actividad turística. Entonces yo creo que sí, que necesitamos reorientarnos hacia la proximidad, no de una manera coyuntural, pensándolo, y tampoco demonizando el turismo internacional, pero sí pensando sobre estructuras más resilientes que nos permitan acompasar mejor los ritmos de desarrollo de la actividad turística con mercados más cercanos. Y mercados en plural porque pueden ser muchos y a través de conexiones diferentes. Y al mismo tiempo en el cual el turismo internacional puede jugar un complemento. Pero no esa lógica en la cual buena parte de las políticas públicas y de cooperación en los últimos 10, 15 años habían estado orientando a la gente en muchos lugares de América Latina a que debían centrarse en un turismo internacional de alto poder adquisitivo, que el que no estaba pagando $200 o $300 la noche no tenía sentido. Esto, que se había repetido muchas veces, es una sandez y en estos momentos se demuestra con mayor fuerza. Entonces necesitamos repensar un poco cuáles son las estrategias, cuáles son los mercados y qué papel juega el turismo también en ciertas transiciones socioecológicas que tenemos que construir. Es decir, el turismo podrá jugar un papel en la medida que complemente otras actividades, que se refuerce con otras actividades, pero ciertas inversiones de turismo absolutamente desconectadas de la ruralidad, de la vida de la gente en esos entornos, de las actividades productivas, nos pueden generar las mismas dinámicas de desposesión y despojo que ya hemos visto muchas otras veces. Entonces, necesitamos pensar un poco más qué tipo de estrategias de desarrollo rural y al mismo tiempo qué papel va a jugar en ellas el turismo en esta lógica de dar prioridad o privilegiar los mercados de proximidad. Tal vez luego podemos explorar un poco más por ahí, pero creo que, y para terminar con esto, que esto no es algo puntual, que nos viene una crisis encima muy fuerte, que va a tener implicaciones enormes para cómo hemos estado organizando, porque además estamos pensando en términos globales, es decir, donde unos empiezan a estar mejor, otros están en el pico de la pandemia, otros, es decir, esas dinámicas no se van a resolver tan fácilmente porque al final el turismo lo que acaba jugando es con esas interconexiones. Entonces, creo que necesitamos pensar un poco mejor cuáles son los mercados, cómo los construimos, qué tipo de estrategias desarrollamos, de alguna manera cómo complementamos el turismo con otras actividades y qué papel puede jugar en definitiva el turismo en este contexto. 18 horas. Gracias, Ernest. Sí, la verdad que yo creo que... Perdón, esto que ha sonado es que no sé desconectarlo. Mi ordenador cada hora me va diciendo la hora por si me olvido. Entonces, disculpas. Son las 6 en Madrid y en España. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, escucharte sí que te da de pensar, ¿no? Que yo creo que todos los que estamos aquí reunidos estábamos pidiendo un cambio. Lo que pasa es que nunca nos pensamos que ese cambio iba a venir de la magnitud que nos ha llegado de una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis sistémica. Y aquí nos estamos dando cuenta cómo todos los sistemas de una sociedad, debido en parte también a la globalización y a esta dependencia que tenemos de los mercados internacionales, está jugando ese papel tan trascendental en cómo co-creamos un nuevo turismo, ¿no?
No sé si a lo mejor Juan aquí o Ana queréis aportar algo más como también tour operadores, ¿no? Porque Travolution también tiene la parte de operador. Sí, bueno, obviamente esta situación nos hizo entrar rápidamente y tener que reaccionar rápidamente a una situación que quizás en la historia reciente no habíamos visto en la industria del turismo. Y estamos todavía viendo cómo resolverla de mejor manera. Creo que Ernest Ecaditz también, a aspectos que son súper importantes, el paradigma de la colaboración y la asociatividad en el destino es muy importante. Aquí tenemos que pensar que como empresa singular, digamos, no vas a lograr atraer a un mercado, ya sea próximo o no próximo, sino que tienes que realizar acciones conjuntas también para el cuidado del destino, para establecer los protocolos, por ejemplo, de higiene y sanidad que van a ser necesarios para que un turista tenga una experiencia positiva, no solo, por decirlo, en tu alojamiento, en tu restaurante o durante la caminata que está haciendo contigo, sino que en todo su viaje. Porque no te va a servir de nada que el viajero tenga una buena experiencia contigo si luego va a un restaurante y lo atienden mal, digamos, porque va a darse cuenta de que en el destino no se está trabajando bien la higiene y bueno, esto aplica para muchos otros temas, ¿no? Pero en el fondo hay que establecer alianzas, establecer los protocolos de manera conjunta y ser bien proactivos en esto, porque las regulaciones normalmente van un poquito más lento que las medidas que pueden tomar las empresas y por lo tanto creo que tenemos que ser bien proactivos en eso. Y como decía Ernest, esta lección dura de que no se puede contar tanto con los mercados de larga distancia y sobre todo ahora que también, como decía, en la situación respecto de la pandemia en los distintos países va a ser dinámica con altos y bajos, digamos, y por lo tanto vamos a tener que ser muy ágiles en ir captando los mercados próximos, pero eventualmente, no sé, si ese mercado se le gatilla una cuarentena o un nuevo brote del virus, vas a tener que rápidamente reenfocarte en otros mercados y así. Básicamente va a obligar a las empresas a mucha proactividad, a estar muy atentos y reaccionar muy ágilmente, de tal manera de ir reaccionando a esta situación que todavía es muy dinámica, muy dinámica. Y quizás incluso empezar a plantearse el tener un plan de crisis, ¿no? Algo que a lo mejor como empresas no nos habíamos planteado hasta ahora. O sea, un O plan de sea, crisis. bueno, ya estamos teniendo que reaccionar a esa crisis porque los flujos de caja, o sea, la bicicleta, digamos, financiera ya se quebró, digamos. O sea, ahora, por ejemplo, nosotros en el operador de Travolution hemos tenido que llegar a acuerdos con nuestro personal de lamentable y triste, pero reducción de sueldo, renegociar con proveedores, terminar nuestro contrato de la oficina, y así, y ver cómo vamos a sobrevivir los próximos 6 o 7 meses sin ingresos. Una empresa sin ingresos es altamente probable que quiebre, entonces estamos viendo ahí y reaccionando al día a día buscando cómo poder sobrevivir. Ana, no sé Sí, si querías añadir algo más. Bueno, sí, yo quería, perdón, nos bueno, yo hemos... solamente nos hemos cruzado, sí. A ver, yo solamente quería añadir a lo que comenta Juan de que las empresas tenemos que ser proactivas. Lamentablemente aquí en India va todo muy lento, han pasado 2 meses y no hay ningún plan a nivel de turismo, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la proactividad, de cómo realmente ayudar a nuestros servicios, ¿no? Desde los guías, que también son una parte muy vulnerable, y parte de la economía informal de nuestros, bueno, del turismo y dependen 100% de lo que es el viajero internacional. Cómo tenemos que aplicar y hacer nuestros criterios, ¿no? Para lo que es el tema de safety and hygiene after del post-COVID-19, ¿no? Para que realmente cómo puedan dar ese welcoming a los viajeros.
Pero es muy confuso, no sabemos, vamos trabajando día a día. Realmente hicimos webinars hace un mes y medio a nuestras comunidades, a nuestros hoteles, pequeños alojamientos y a nuestros guías, y sabemos que cada mes vamos a tener que hacer esos webinars con ellos para realmente darles esa información, porque es confuso y es muy cambiante. Una de las cosas que estoy totalmente de acuerdo con Ernest también es ahora, para nosotros es muy importante cómo vamos a diseñar ahora los productos turísticos, ¿no? Cómo vamos a diseñar ahora las experiencias con las comunidades. Y hay cosas en base, que es la parte de resiliencia, ¿no? Realmente de formarles de que esto va a volver a pasar, de que las crisis como planeta que vivimos, como un mundo que es totalmente evolutivo y tenemos que mentalizarnos de esa parte de que hacemos las cosas y diseñamos las cosas para que no cambien nunca, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la mentalidad de que tenemos que ser adaptables, flexibles, resilientes, a que eso va a volver a pasar. Van a haber crisis y tenemos que adaptarnos, tenemos que regenerarnos, y con eso el diseño de nuestros tours, las comunidades en sí, por ejemplo, el uso más de los recursos naturales que formen parte de las experiencias dentro de viajero doméstico, local o internacional. La diversidad de mercados, totalmente de acuerdo. La diversidad de mercados, la no dependencia a un solo mercado, sino la diversidad de ellos, creo que es fundamental en estos momentos en turismo local. Sí, turismo local. Ernest, no sé si querías añadir algo. Sí, quería decir que hay una cosa que me preocupa, que es que estamos en esta transición o estamos, de alguna manera, me gusta utilizar esta expresión, ¿no? Como que hay que reparar la nave en alta mar, porque estamos, no podemos volver a puerto y tranquilos a arreglar las cosas, estamos en esta coyuntura y todo el mundo tiene que ver por dónde va. Pero al mismo tiempo estamos sin muchas brújulas, porque, fijaos, estamos hablando de turismos de proximidad, de fortalecer el turismo doméstico, y nuestros sistemas de estadísticas prácticamente no nos dicen nada sobre turismos nacionales. En la mayoría de países de América Latina y en España tenemos una información muy pobre sobre qué podemos saber sobre los turismos nacionales. Entonces, ¿desde dónde miramos? Porque depende desde dónde mires, puedes ver el panorama o una parte del panorama. Si te ubicas desde las comunidades o desde los entornos rurales, a lo mejor puedes ver que hay una pluralidad de posibles mercados que a veces no los hemos tenido suficientemente en cuenta, no los hemos visto claramente. Por ejemplo, hemos tenido durante décadas procesos migratorios muy fuertes hacia campo a ciudad. Y mucha gente sigue manteniendo sus casas en el campo o las casas de los padres o de los abuelos. Y hay una dinámica muy autoorganizada de gente que regresa, que mantiene el vínculo con lo que llaman su pueblo y establece un vínculo. Y hay una serie de contactos y va, regresa, se arregla la casa, compra cosas de la localidad, se las lleva a la ciudad. Es decir, hay un flujo importante. Y a veces eso no lo vemos dentro de cuando estamos discutiendo sobre las dinámicas turísticas. O a veces aparecen nombres muy cool o muy así, como muy rimbombantes, como staycation, que no es otra cosa que esta idea de hacer quedándote en casa, que es lo que ha hecho la mayoría de las clases trabajadoras durante décadas, que es, bueno, pues estás cuando puedes, tienes vacaciones, sales, vas y vuelves y a lo mejor te quedas a dormir una noche fuera o dos, pero vuelves a la casa y luego coges el tren o coges el coche y vas donde... Entonces, ahí hay todo un flujo de posibilidades que nos permiten abrir el abanico. Y también creo que es fundamental que cuando pensemos esto, no pensemos solamente el turismo en sí mismo, sino el turismo efectivamente podría generar nuevos ingresos, pero además, per sí mismo, pero además puede ser un muy buen mercado para la producción agropecuaria en los propios territorios. Entonces ahí hay un vínculo entre la producción y la actividad turística vista como un potencial mercado en el cual la gente va, conoce al productor, a la productora, conoce lo que se está haciendo, ve cómo lo hacen, se lo lleva, se posicionan ciertas marcas. Hay experiencias de turismo comunitario en Centroamérica que precisamente fuera de las coordenadas estas de las políticas de cooperación han funcionado muy bien. Y han funcionado muy bien con mercados de proximidad que no solamente les habían ido generando unos nuevos ingresos,
sino que habían consolidado mercados para su producción, por ejemplo, de café, producción de flores, producción de productos derivados de la leche. Es decir, había toda una serie de circuitos que se estaban construyendo por ahí. Pues creo que necesitamos ampliar miradas. Igual que, por ejemplo, estamos teniendo suficientemente en cuenta el turismo social o los acuerdos con organizaciones tanto de empresas como de trabajadores sindicales para organizar tiempos de ocio, de actividad turística, con mucha gente que puedan ver en la ruralidad y con una ruralidad conectada con la gente que vive y trabaja ahí y que complementa sus niveles. Entonces creo que tenemos un abanico, aunque tengamos poca información, pero creo que podemos tirar miradas que nos ayuden a pensar en una pluralidad de por dónde podrían ir las cosas. También podrían pasar cosas distintas, que es que la lógica sea, bueno, creemos cada vez es más caro y va a ser más difícil, y como decía Juan antes, aguantar 6-7 meses, eso es muy complicado, y que al final de la fotografía, al final del periodo que nos quede sea un entramado productivo muy distinto. Los que aguanten sean unos que además vayan a cobrar muy caro y que acabamos generando unas dinámicas de mucha elitización, en la cual solamente puedan acceder a determinados productos en entornos rurales gente dispuesta a pagar mucho y muy desconectados de las necesidades de una parte muy importante de la población rural. Entonces, necesitamos remirar las cosas y al mismo tiempo, como decía antes, pero que no estamos solos, que también van a operar otras lógicas, que a lo mejor dentro de un año no tenemos actores con los que podemos hablar como Travindi y resulta que tenemos otro tipo de actores que lo están planteando, son cosas para otro tipo de mercados que refuercen lógicas de elitización del consumo turístico. Sí, bueno, yo ahí querría decir una cosa. Al final, desde nuestra realidad, ¿no? De estos 40 días que estamos parados, muchas empresas estamos sobreviviendo porque hay un ERTE, ¿no? Porque hay unas ayudas gubernamentales para pagar unos gastos mínimos, algunas ayudas, pero como dice Ernest, ¿qué va a pasar dentro de 4 meses, de 5 meses, cuando ya no haya ERTES, cuando la gente ya se haya puesto a trabajar, cuando ya no haya ayudas? Al final con las ERTES también en Euskal Herria y en España estamos obligados a que los trabajadores que han sido contratados, o sea, que han recibido la ayuda de ERTE, cuando se ponen a trabajar los tenemos que tener contratados durante 6 meses. Entonces eso también dificulta el rumbo, ¿no? Entonces ahí también se ve que dentro de X tiempo puede haber que no haya empresas, porque nos hayamos ido todos a no sé dónde. Puede ser una realidad. Sí, sin duda puede que eso ocurra. O sea, es que no, como es una crisis sin precedentes, no sabemos muy bien qué rumbo va a tener, ¿no? Y además también juega ese papel fundamental de que va a haber una enorme competencia cuando ya podamos viajar y cuando veamos que muchas de las empresas a nuestro alrededor que antes se dirigían a mercado internacional, ahora se dirigen a mercado nacional, más las que ya se dirigían al mercado nacional, ¿no? Entonces va a haber ahí una competencia muy, muy potente y también hará que obviamente yo creo que muchas empresas más pequeñas no puedan equiparar con ese cambio. Y esto va un poco en relación con el bloque 2, ¿no? En cómo podemos innovar y digitalizar en cierto aspecto el mundo rural, ¿no? Para que también puedan estar un poco, que tomen impulso para llegar a ese cliente que va a haber tanta competencia por llegar. Juan, yo creo que ahí tú nos puedes aportar un poco con tu visión desde Chile. ¿Qué opinas? Sí, bueno, el tema de la digitalización es uno de los temas clave para resolver esto, pero también es uno de los dolores históricos en el mundo del turismo rural o del turismo comunitario. Ayer en un webinar que organizamos desde Travolution, precisamente hablábamos del tema con un dirigente comunitario en Perú, decía, aquí todos los beneficios del Estado, en el caso de Perú, y bueno, para Chile aplica igual, se obtienen por vías digitales, que obvio tiene todo el sentido del mundo porque no queremos ir a llenar las oficinas para contagiarnos, pero en muchas comunidades rurales no hay internet
o el Internet que hay, y aquí puedo hablar con conocimiento de causa por destinos que son de nivel mundial, como la isla de Pascua, el Internet es malísimo, malísimo. Entonces, ya hay una desventaja estructural para poder participar o adelantarse a las soluciones a este problema, en el acceso a recursos que son más pesados como videos o algún documento que pueda ser más pesado, o incluso a la difusión de todo el conocimiento que se está dando a través de las redes sociales porque, bueno, no tienes internet o porque el internet no te da para poder resolverlo. Y es como parte de la atención, ¿no? Porque precisamente este tipo de actividades y estar presente en redes sociales, estar informándose, son la clave para poder resolver la situación en la que estamos. Y yo veo desde todo el trabajo que hacemos en Travolution y todos los webinars que hemos estado organizando, que desde las comunidades hay interés por participar, por estar conectados, por informarse, etcétera, pero todavía faltan competencias, digamos. O sea, hay un proceso de aprendizaje que, y como decía Ernest, digamos, no podemos volver a puerto y reparar las naves en el puerto, sino que va a tener que haber un proceso ahora, con las circunstancias con las que estamos, en que se va a requerir un aprendizaje rápido, motivado por la crisis, de todas las tecnologías que se pueden ocupar o todos los recursos que se pueden ocupar, tanto para informarse y estar actualizado, como para informar, en este caso, qué sé yo, a los potenciales turistas o a las redes de comercialización, como pueden ser agencias, operadores, o incluso a las organizaciones de apoyo, de tal manera de poder ir activando la industria y el sector del turismo rural comunitario y el turismo rural. Gracias, Juan. Creo que, Ana, tú también puedes compartirnos un poco cómo estás trabajando esta parte, ¿no?, con tus guías en India. Pues, a ver, bueno, primero comentar también que un poco nosotros desde India tampoco tenemos ninguna ayuda desde el gobierno, llevamos 2 meses sin ningún tipo de ingresos y va esto para otros 10 meses delante. Entonces, sin ayuda del gobierno ni nada, pero lo que hacemos es realmente ser ahora mismo intentar regenerar ideas de forma que vayan alineadas con nuestros valores y nuestra forma de ver de cómo tendría que ser a partir de ahora el turismo, por supuesto. No volvamos a lo anterior. Con nuestros guías realmente lo que nos enfocamos es realmente de darles una formación, de intentar enseñarles de cómo estaba la situación en estos momentos, porque dependen 100% de lo que es la economía del turismo internacional. Con ello empezamos desde la parte de la industria, les dimos información sobre prevención y manejo del COVID en la parte de seguridad e higiene a partir de ahora, siguiendo unos criterios del hospital y del WHO, de lo que es la organización del World Health Organization, y luego también lo que es de qué forma podrían empezar a generar otras alternativas, otros ingresos que no fuera desde el mercado internacional, y desde ahí va la parte también de las experiencias virtuales, ¿vale? Con las experiencias virtuales tenemos mucha controversia, estamos ahí como muy reticentes y yo le ponía también mucha resistencia al tema. Realmente creo que es algo que hay que tomárselo con mucha calma, creo que no hay que lanzarse al boom de las experiencias virtuales que todo el mundo está ahora mismo poniéndose, como sálvese quien pueda, ¿no? Que también lo entiendo para aquellas empresas que no puedan hacer otra estrategia, pero sí que veo que hay que pensarlo y que desarrollarlo bien también, y los guías en ese sentido hay muchos con falta de capacidad técnicas, ¿no?, para poder gestionarlo, pero sí que hay formas, hay realmente oportunidades. Aparte de los guías, por ejemplo, con las comunidades rurales sí que empezamos a diseñar una experiencia con las comunidades de forma virtual, ¿vale? Y esa es otra fase en la que nos encontramos ahora. Nos integramos, estamos haciendo una pequeña cumbre con toda la comunidad con la que trabajamos desde hace 11 años en Jaipur, y con ellos lo que vamos a diseñar y poner en marcha, y están muy abiertos. Por eso lo que yo veo que cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de producto innovativo,
ellos tienen muchas ganas, pero realmente creo que les hace falta ese puente, ¿no? Ese intermediario que les ayude a llegar a ese mercado más virtual ahora. Realmente sí que necesitan, al menos en India, valoran ese apoyo de puente, como de facilitador, como nosotros nos vemos siempre en OpenAI, somos facilitadores entre comunidades exclusivas, más vulnerables y el turismo, ese facilitador que les pueda hacer ese puente. Vamos a probar con una experiencia virtual con una comunidad en India, sobre todo usando recursos naturales, como puede ser la artesanía del block printing, con una mujer artesana que solo hemos hecho siempre cara a cara, pero lo vamos a hacer de forma virtual y vamos a probar si de esa forma puede ser una alternativa para la comunidad también, de tener ingresos. Gracias, Ana. Ekaiz, esta parte un poco de digitalización del medio rural, ¿a ti qué reflexión te surge con respecto a los proveedores rurales con los que has trabajado allí en Euskal Herria? Estás silenciado. A ver si puedes quitarte el silenciador. Sí, perdón. Pues que igual no tienen que innovar ni digitalizarse, porque igual no hay personas que veo yo que siempre estamos con lo de innovar, digitalizar, y hay algunos sectores, por ejemplo, un pastor que hace visitas, ya le estamos pidiendo que tenga su web, que tenga sus redes sociales, y en otros casos también se ven casos que se piden, ¿no? Como siempre, si la gente lo que busca es algo auténtico y si ya empezamos a innovar y a hacer cosas diferentes, pues yo creo que pierde su esto, ¿no? Y luego, como decía Ana, al final, si vamos a hacer eso, hacerlo de una forma diferente, ¿no? Que yo creo que es a través de la formación, pero la formación también tiene que ser mucho más personalizada dependiendo del sector y de la persona que quiera buscar esa digitalización. No sé, no es mi fuerte la digitalización, pero bueno, creo que muchas veces intentamos pedir también a cierta gente del sector que haga, y bueno, igual no tiene esa necesidad. O también pueden estar las entidades públicas o otras personas que sean las que vayan a digitalizar su producto, ¿no? Un papel de las entidades públicas puede ser promocionar todas esas necesidades que tiene, pero que él mismo no sea el que esté en las Y redes también sociales. el no causar falsas expectativas, ¿no? Porque a lo mejor también, pues eso, trabajar ese aspecto de digitalización y decir, mira, ahora vas a tener tu perfil o tu cuenta en Instagram o en Facebook. ¿Luego qué? ¿No? Luego, ¿cómo es se necesita, como bien estáis diciendo, un acompañamiento, ¿no? Si no, también se crean falsas expectativas y se termina por perder esa autenticidad que hablamos. Ernest, ¿tú quieres aportar algo también a este tema? Quiero aportar una nota positiva, o como mínimo optimista. La experiencia que tengo con las comunidades con las que he trabajado en Centroamérica me hacen pensar que es verdad que es muy importante, que es un reto, pero es uno de los retos que hay. Que lo fundamental tiene que ver con definir qué mercados y en función de qué mercados vas a tener unas necesidades de digitalización u otras. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo estoy viendo en los últimos años un montón de comunidades y iniciativas de turismo comunitario en Centroamérica que están trabajando con Facebook, están trabajando con WhatsApp y la gente en el turismo de cercanía, de proximidad, puede conectar muy bien con ellos y pueden saber si tienen abierto ese día, si no tienen abierto, qué hacen, qué han preparado. Entonces, dependiendo de cuáles son los mercados, vas a tener un tipo de necesidades u otras. Creo que no debemos poner la carreta por delante de los bueyes. Es decir, primero sepamos hacia qué mercados nos dirigimos y para eso qué tipo de necesidades hay. Y a lo mejor no hace falta poner mucha más presión de lo que la gente ya está desarrollando porque le gusta, porque también quiere estar conectada con otra gente del mundo, pero que al mismo tiempo utilizan esas herramientas. Y en estos momentos yo estoy viendo un montón de comunidades en Centroamérica que tienen una cierta facilidad para conectarse y sobre todo cuando están trabajando con estos turismos de proximidad, que es verdad que a veces hay problemas de costumbres, de si tengo o no tengo encendido el teléfono, o si contesto o no contesto a tiempo, pero bueno, esas son cosas que se pueden ir trabajando,
pero que hay algunos cacharritos que ya la gente tiene y que está utilizando y que hay unas dinámicas que pueden funcionar. Claro, si tú estás pensando solamente en un turismo de larga distancia, en el mercado internacional con alto poder adquisitivo, etcétera, pues claro, como no contestes a tiempo, como no estés muy bien interconectado, pues vas a tener problemas. Pero si estás pensando en otro tipo de mercados, de la gente sube de la ciudad a la iniciativa y va a comer el domingo y se come una gallina india, pues a lo mejor el tipo de necesidades que tienes son otras. Quiero decir que de alguna manera, primero pensemos bien qué tipo de estrategias, qué mercados la gente va desarrollando y qué tipo de necesidades hay. Y la digitalización es una, y mejorar las capacidades, la velocidad, etcétera, pero como otras preocupaciones que podemos tener en un entorno rural. Vale. Vamos a hacer un pequeño inciso. Karen, ¿cómo vas con el mapa de palabras? Bien, ya tenemos como 50 respuestas, así que los invitamos a seguir poniendo para al final revisarlo. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente bloque. Os invitamos a todos a seguir en el chat. Karen va a volver a poner el link para que podáis poner vuestras 3 palabras respondiendo a la pregunta inicial, que también la vamos a poner ahora en el chat. Y ahora, después de este bloque, la vamos a poner en común. Para el último bloque, y ya terminando esta parte, queríamos hablar un poco sobre el punto de vista de la población local, ¿no? Cómo podemos implicarles en este proceso de resurgimiento del turismo rural que por aquí, por España, ya estamos empezando a vivir, y que por los otros países que hoy tenemos, pues Latinoamérica y Asia, también pasará paulatinamente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en España la preocupación también es cómo estos pequeños pueblos o entornos rurales van a sentirse ante la llegada de turistas o de visitantes de las grandes ciudades, que pueden tener muchos más riesgos, ¿no? de ser transmisores del COVID-19. Por ejemplo, aquí en la Sierra de Madrid, donde yo vivo, hay muchos de los pueblos por aquí de la región que no han tenido ni un solo caso de COVID-19, incluso han cerrado las puertas del pueblo para que no llegara gente de la capital. Entonces, es este nuevo sistema, esta nueva relación de visitante nacional con visitado nacional en zonas rurales, ¿puede causar conflictos, creéis? ¿O cómo puede causar resentimientos por parte de la población rural, de la población local en torno a esta llegada de visitantes de las grandes ciudades? Ana, toma la palabra. Gracias. No, porque es que este tema la verdad que me preocupa bastante. ¿Vale? Aquí en India nos preocupa bastante. ¿Por qué? Cuando hace 2 meses que cerraron los aeropuertos, los visados para entrar al país, nuestras comunidades, la verdad que los hoteles, mientras estaban abiertos, nuestras comunidades fueron las primeras que empezamos a tener en cuenta, es decir, no hay experiencias, no hay experiencia en la zona rural 2 noches, el paseo por esta zona musulmana con esta organización no se puede hacer. Estamos hablando de comunidades también muy vulnerables, donde realmente muchas veces falta una estructura interna de higiene, ¿vale? Estas comunidades, si realmente si afecta a una, puede afectar. En la India, en las casas viven 7 personas en una habitación, el tema del social distancing aquí no puede funcionar. Aquí realmente, pues creo que cada país tiene que entender sus problemas socioculturales, y en India se están adaptando a otra forma de llevar el COVID, ¿no? Lo que me preocupa, lo que realmente me preocupa a nivel interno, también lo hemos hablado con nosotros en la empresa, ¿cuál es nuestra línea? O sea, ¿cuál es la línea nosotros que tenemos que llevar a la hora de acercarnos a las comunidades y decirles, ¿estáis abiertos para los viajeros? ¿Qué pasa si realmente hay un infectado? ¿No? Nosotros no podemos responsabilizarnos de eso tampoco, porque esto está muy, muy de la mano, pero realmente puede poner a unas comunidades vulnerables todavía más vulnerables, ¿no? Una situación de riesgo todavía mucho. Eso, la verdad, es un tema que nos preocupa bastante, el cómo desarrollarlo. Y realmente lo comentamos con ellos, las comunidades son los que nos dicen, realmente no queremos tomar este riesgo. Incluso ha habido momentos que nos han dicho con todo esto al principio, que teníamos viajeros, nos decían, si queréis os podemos
atender en nuestras casas. Y nosotros dijimos no, porque realmente veíamos que era una preocupación también para ellos. O sea, primero de todo está el escucharlos y el tener esa decisión entre los dos, entre todas las partes. Pero sí nos preocupa el cómo llevar estos pasos a partir de ahora. Realmente, deberíamos de abrir las puertas, deberíamos de intentar cómo se gestiona ahora mismo esta parte con la comunidad. A lo mejor ellos lo están llevando de otra forma, no lo sé, la verdad que sí me gustaría escucharles. Gracias, Ana. Juan, por ejemplo, allí en Chile, ¿cómo se está viviendo ese reactivamiento del sector por parte de las comunidades rurales e indígenas? Bueno, efectivamente hay preocupación porque además, por lo menos en la realidad en general en Latinoamérica, es que en las zonas rurales los sistemas públicos de salud son muy precarios, si es que acaso existen. Entonces de repente puedes estar en un lugar donde no vas a tener acceso a un sistema de salud a menos que te traslades y obviamente pagando dinero por varias horas y si tienes suerte ahí va a haber un médico preparado, van a estar las condiciones para que tú puedas ser tratado por una situación de coronavirus u otro virus que podría aparecer. Entonces hay ciertos temores respecto de cómo abrir nuevamente, abrirse a la visitación de personas. Y ahí creo que el trabajo, bueno, hay varias líneas de trabajo que hay que hacer, pero una es, por un lado, presionar a las autoridades para que los sistemas públicos de salud a nivel rural sean más fuertes, pero esa es una historia de largo plazo, así que no hay que contar con eso de un día para otro, digamos, pero es algo que hay que hacer. Por otro lado, hay que hacer mucha información, digamos, porque parte del éxito en la prevención del contagio tiene que ver con estar bien informado y establecer protocolos adecuados de higiene, de trato con los turistas, especialmente en una experiencia o en tipos de experiencia como son en general las de turismo comunitario, que se basan tanto en la conexión de persona a persona. O sea, ayer conversábamos con Sandro Sarabia de la red Tusoco en Bolivia, decía, este no es un turismo en el cual podamos estar vestidos de astronautas, digamos, porque se pierde mucho, eso lo comentaba él, no es que lo diga yo, eventualmente sí vamos a tener que estar vestidos de astronautas, pero pierde parte de la esencia. Entonces, hace falta mucha información en las iniciativas, de tal manera de estar bien informados en torno a lo que se puede, lo que no se puede hacer. Además hay una labor de responsabilidad que tiene que ver con la comunidad extendida, es decir, con todos los que no participan de la actividad turística y que pueden estar aún más recelosos de la actividad, porque pueden recibir los perjuicios de la misma y no necesariamente los beneficios. Entonces también hay que hacer una sensibilización a nivel más general y por otro lado hay que velar por la implementación de protocolos, digamos, y normas de comportamiento para los viajeros que tienen que ser muy claros y precisos. Y por otro lado, por último, hay que presionar digamos, al entorno turístico en general y a los sistemas de salud más en general también para que se establezcan las barreras adecuadas antes de que un viajero llegue a una comunidad, ya sea en casos de turismo de proximidad, como decía Ernest, antes de salir de una ciudad o en el caso de viajeros de más distancia, en terminales de buses o en los aeropuertos, obviamente, etcétera. O sea, digamos, hay harto trabajo que hacer en torno a esto y efectivamente hay temores de parte de las personas en los ámbitos rurales y que tienen que ser resueltos a través de información, protocolo y acción conjunta. No, está claro, la verdad que has puesto sobre la mesa varios puntos muy importantes, ¿no? Y también por el hecho de que en las comunidades hay población de riesgo, ¿no? En relación a este virus en concreto. Yo recuerdo que cuando el virus apareció también en México, empezó a aparecer en México poco a poco, que todavía no se tomaron muchas medidas al respecto, fueron las propias, como muchas comunidades rurales, que tomaban la decisión de cerrarse, ¿no? Para proteger a sus miembros de la comunidad, simplemente. Entonces, bueno, es ese efecto colateral que, como tú bien dices,
visitantes venidos de otros países o de otros núcleos urbanos con más afluencia, pues pueden tener esa injerencia dentro de la comunidad. Kais, ¿tú cómo ves este tema en el ámbito del turismo rural allí en Euskal Herria? ¿Y cómo lo ves un poco desde la perspectiva de España, esos sentimientos de resentimiento que pueda generarse o que pueda existir? Estás silenciado. Date... Perdona, perdona. Bueno, como decía Juan, yo creo que al final, por parte de las empresas privadas que gestionan proyectos en pueblos pequeños, ¿no? Como guías o alojamientos, la importancia de los protocolos. O sea, yo creo que al final los que van a ir a alojarse a esos sitios o los que van a hacer de todas esas actividades, pues tienen que mantener bien los protocolos de seguridad, ¿no? Y luego de lo que me da un poco de miedo es ahora de repente se va a abrir un poco aquí el medio, ¿no? Y mucha gente va a ir a esos sitios de naturaleza, ¿no? Donde quiere contacto con la naturaleza y puede haber, pues muchos destinos donde se pueden llenar con mucha gente, ¿no? Entonces eso, bueno, las empresas privadas pueden hacer sus protocolos, ¿no? Pero puede pasar que se llenen, ¿no? Y encima va a ir gente que no está acostumbrada a ir a esos pequeños pueblos o a tener relación con la naturaleza y, bueno, se puede saltar ahí de todas las normas de seguridad, medioambientalmente también, ¿no? Pues todos los caminos se pueden abrir. Bueno, se me ha ido un poco. Sí, la capacidad de control también preocupa mucho, ¿no? En todo el Sí. ámbito Sí, ¿no? Pues natural. igual a nosotros ya nos ha pasado, antes de que pasara esto, hacer algún proyecto y la importancia de los procesos participativos, ¿no? Al hacer estos proyectos, ¿no? Porque si la gente que está en el mismo pueblo pues es capaz de gestionarlo, pues será más fácil, ¿no? No sé. Bueno. Ernesto, ¿cómo lo ves aquí este tema? A mí lo que me preocupa de esta situación es que efectivamente la preocupación por los riesgos en la salud y la implementación de medidas securitarias para poder organizar la actividad turística tiene como un primer resultado la caída de la actividad. Es decir, sí vamos a tener situaciones, imagino, complicadas, de mucha afluencia, pero en términos globales, esta preocupación securitaria inevitablemente nos lleva a una disminución del mercado turístico. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Y por una parte, y por otra parte, y eso afectará más a unos que a otros. Y por otra parte, hay que tomar en cuenta también que las capacidades que van a tener unos y otros no van a ser las mismas para implementar determinados protocolos, mecanismos de seguridad, etc. Es decir, que de alguna manera nos estamos sentando sobre una estructura de desigualdad que la situación de pandemia la va a reforzar aún más. Entonces, bueno, creo que va a tener implicaciones complejas para muchas iniciativas de turismo comunitario, de turismo rural pequeñas o medianas, y esto lo va a dificultar. Y por otra parte, la relación entre la población anfitriona y los visitantes, efectivamente nos han llamado mucho la atención algunas imágenes en distintos lugares. En México vi algunas de estas imágenes que estabas mencionando. En Costa Rica, durante Semana Santa, también se cerraron varios accesos. Es decir, esta situación de un cierto miedo al que viene de fuera. Claro, esto nos puede provocar situaciones complejas de difícil gestión, pero no es algo que sea ajeno a la propia dinámica turística. Sobre estas dinámicas de resentimiento, temor, enamoramiento, es constante en la historia de las iniciativas y del propio turismo. También tenemos resentimiento cada vez más creciente, o hemos tenido un resentimiento creciente de población local molesta con el turismo comunitario porque es tan caro que ya no puede acceder a él. Entonces le molesta que se esté recibiendo apoyos para este tipo de iniciativas a las cuales los locales no pueden llegar. Y eso también nos genera un cruce de malestares. Creo que es bastante inevitable, que el turismo tiene que ver con este contacto humano entre personas en distintas situaciones y esta línea de recelo, por un lado, o de enamoramiento por otro, puede estar constantemente presente. Entonces creo que es algo que va a estar durante mucho tiempo
presente como mínimo hasta que no tengamos vacuna y no tengamos una vacuna que pueda ser generalizada y que haya inmunidad de grupo y que haya toda una serie de dinámicas que, que a corto plazo pues creo que tardarán. Sí, la verdad que hay muchos retos y bueno, veremos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Karen, ¿nos das resultados de ese mapa de palabras que se ha ido creando a lo largo de la sesión de hoy? Claro que sí, les voy a compartir la pantalla. Digo, la verdad aquí es solamente una pequeña muestra de un segundo, de cómo a lo mejor sí hay palabras o conceptos que relacionamos en conjunto. Entonces, nada, déjenme compartir ahora. La pregunta para este mapa de palabras era ¿cómo saldrán los microemprendimientos y proyectos de turismo comunitario, turismo rural comunitario de esta crisis? Así es. Y bueno, aquí podemos ver, se repiten muchísimas palabras. El tamaño de la palabra representa la cantidad de veces que más personas lo pusieron. Entonces, bueno, es aproximadamente, participaron como 55 personas compartiendo sus palabras y bueno, esto es, sobre todo se puede ver colaboración, creatividad, resiliencia, creo que es la que es más grande en esta parte, trabajo en equipo, identidad, sustentabilidad. Entonces, bueno, creo que un poco esta dinámica era para ver cómo todos relacionamos a lo mejor, cómo podemos salir de esta crisis, qué palabras o qué ideas, conceptos vemos que nos pueden apoyar. Y era un poco la idea de compartir esta dinámica. Genial, muchas gracias, Karen. Vamos ahora a dar paso a algunas preguntas de los asistentes, de los espectadores. No sé si quieres tú comenzar con alguna que tengas identificada, Karen. Sí, una de las preguntas que tenemos, bueno, tenemos la verdad varias. Sí, hay bastantes, hemos creado bastante debate. Bueno, una aquí de las primeras que teníamos era un poco sobre cómo ven la oportunidad para reformular la certificación de higiene y calidad y cómo es, que hay varias que se repiten, ¿no? Cómo las comunidades se van a reforzar para estar preparadas a nivel de higiene. ¿Qué le gustaría aportar algo a esta pregunta? A lo mejor. ¿Ana? A ver, nosotros desde India creo que eso ha sido un trabajo que hemos tenido que hacer desde siempre, es formación, es darles una información y formación y ellos saben cómo hacerlo realmente, cuando se forman, cuando hay un acompañamiento. Creo que en este caso pues tendrá que ser otro protocolo, como estábamos hablando antes, de generar unos protocolos que estén bien claros también para la comunidad, al igual que para los pequeños alojamientos o para los guías o para los equipos que vayan a dar la bienvenida a los viajeros, pero creo que tiene que ser protocolos bien claros y formación y seguimiento. Así es como creo que sería. Gracias, Ana. ¿Alguna aportación ahí más? Ernesto o Juan, que queráis compartir. Sí, bueno, yo creo que como tomando el punto de las certificaciones de la pregunta, aquí una posición personal, yo en general no soy tan como fan de las certificaciones, pero creo que esto pone un escenario complejo, porque si tú certificas o te certificas, digamos, con una certificación de seguridad, y luego alguien se contagia, digamos, ¿qué es lo que va a pasar ahí en el fondo? ¿Qué garantía finalmente vas a dar tú al poner un sello, digamos, que diga que tú eres, no sé, como COVID COVID, free. claro, Un o poco aquí. protocolos a prueba de COVID? Al final es un escenario muy complejo. Yo creo que al igual, no sé, porque nos pasa en experiencias de turismo comunitario cuando las personas, por ejemplo, beben agua que viene bajando de la cordillera y no es agua potable, certificada, o la preparación de alimentos cuando se preparan en la tierra y qué sé yo, que no cumplen quizás con las normas de higiene que se le exigen a un restaurante en la ciudad, etcétera. Finalmente acá
hay un vínculo de confianza que se construye entre el viajero y el prestador de servicios, que es la clave para que esa experiencia se pueda llevar a cabo. Y si el viajero no confía en el prestador de servicio, o en este caso el prestador de servicio no confía en el viajero, esa experiencia no se va a producir. Entonces, la pregunta más bien es cómo se genera esa confianza de una y otra parte para que esta experiencia se pueda dar. Y ahí, bueno, entran los protocolos y la ejecución de los protocolos, etcétera, pero es un tema que es bien delicado, que hay que estar atento también a las particularidades de cada viajero. En el caso de los que trabajamos en la industria, digamos, algunos viajeros van a ser más exigentes, otros menos, y obviamente, y esto es algo que no se tranza, digamos, la comunidad tiene que poner sus condiciones, o la iniciativa tiene que poner sus condiciones, y que tienen que ser respetadas por los viajeros. Aquí creo que, bueno, yo siempre trabajo sobre la premisa de que el turismo está al servicio del territorio o de la comunidad, y no al revés, la comunidad al servicio del turismo. Y creo que aquí es digamos, un punto donde no se tranza, digamos. Si tú no, como viajero, no cumples con los estándares de seguridad que se te requieren, no vengas, o, digamos, eventualmente te pueden pedir que te retires. Yo sobre esto querría añadir en el mismo sentido que Juan. Uno, poner el acento en la capacidad de autogestión de las propias iniciativas comunitarias, y al mismo tiempo, cuando estamos pidiendo mecanismos de garantías de seguridad, etcétera, que las construyamos desde los sistemas públicos, o que los exijamos desde los sistemas públicos, que no repitamos la dinámica de la privatización de las garantías de seguridad sanitaria, porque eso nos lleva a una situación en la cual habrá quienes puedan pagar y habrá quienes no puedan pagarlo. Nos refuerza la estructura de desigualdad, y no es más que generar un desastre, además que no es ninguna garantía. En realidad lo que necesitamos son estructuras de control públicos de calidad, y en el ámbito del turismo rural y el turismo comunitario, que es de mucho más difícil acceso, poner el acento en la capacidad de la autogestión de las propias iniciativas con los vínculos que establecen con las personas que les visitan. Y además poner un poco en cuestión esta lógica de que para todo necesitamos un sello de certificación, y a veces lo hacemos demasiado alegremente sin tomar en cuenta quiénes son, de dónde vienen, cuál es ese otro nicho de mercado que se ha construido en torno a las certificaciones, quién certifica qué, entonces qué costes tiene. Entonces yo no privatizaría esas demandas de seguridad o de garantía, y apostaría por trabajar a medio camino entre la autogestión de las iniciativas comunitarias y los sistemas públicos de brindar garantías. Yo, por poner un ejemplo, A2, como se dice, con Ernest, ¿no? En el País Vasco, con las asociaciones de turismo de naturaleza y turismo activo, lo que le hemos dado es mucha importancia a los diseños de los protocolos, ¿no? Entonces, claro, ahora vemos que cada vez hay más sellos, más marcas que quieren dar esas certificaciones, encima tienen un coste económico, y bueno, nosotros lo que hemos pensado es hacernos, autogestionarlos nosotros, y hacer nosotros, unas empresas a otras, hacernos estos diferentes estudios, ¿no? O sea, igual no ahora, pero a final de temporada ir preparándonos todos los protocolos y tener que presentarlos a la asociación, o hacer esos estudios de una empresa a otra empresa. Bueno, estudios o... bueno, los exámenes no, es que me sale del euskera, se me voy al castellano y me cuesta un poco. Bueno, cuando te coges el sello, ¿no? Te hacen Una auditoría. Una auditoría. Bien, hacer esas auditorías entre las diferentes empresas. Bueno, es una idea que ha surgido ahora, y bueno, que a corto plazo pues puede funcionar. Tenemos, bueno, Ernest sí que dijo que tenía que marcharse ahora dentro de unos 10 minutos, y yo creo que ya será también el tiempo que tengamos para terminar la sesión.
había una pregunta que nos han señalado que era para Ernest, que bueno, es de Selene Cuevas, y dice, ¿cómo se pueden preparar las comunidades que tienen proyectos de turismo ante actores que tienen otros intereses y que pueden contraponerse a la comunidad? Esta es para ti, Ernest. Sí, es que depende mucho del contexto, del caso, del lugar, de las relaciones de fuerza que haya. La verdad es que tenemos cada vez mejor mapeados los conflictos socioecológicos que se han producido en América Latina en relación al turismo y hay experiencias muy diversas de comunidades que han tratado de resistir también a otro tipo de intereses que estaban por encima de las necesidades de la comunidad. Pero claro, depende mucho de los contextos también institucionales. Por ejemplo, en Costa Rica aún es posible y hay espacios para la judicialización de los conflictos, para una cierta expectativa de que es posible demandar y esperar algo de la justicia. En otros contextos vemos que el marco de apelar a la justicia, apelar a las autoridades no funciona porque están coludidos con los propios intereses empresariales que se están imponiendo. Yo no quiero decir que eso en Costa Rica no ocurra, pero aún hay ese marco institucional abierto, a diferencia de lo que te puedes encontrar en otros contextos y lo que toca tiene mucho que ver con las capacidades de resistencia no violenta, con capacidad de llamar la atención, capacidad de hacerlo público, capacidad de alguna manera de articular comunidad y resistirse y al mismo tiempo construir alternativas económicas y no dejarse vencer por los intentos de dividir a las comunidades, de comprarlas, etcétera. Pero claro, tiene que depender mucho de los contextos y no hay recetas únicas. Pero sí, es un tema importante y, y que ha estado presente y que probablemente va a volver a estarlo. Muy bien, gracias. Karen, ¿qué más preguntas tenemos? Bueno, hay algunas más relacionadas con la parte de marketing y comunicación, y creo que también va muy dirigido a lo que hablaban anteriormente. Este turismo local creo que tiene un reto y es que si en algún momento salió también en Colombia, el colombiano quiere viajar fuera de Colombia, ¿no? El mexicano quiere ir a Europa, a Estados Unidos. Entonces, estas tendencias a lo mejor de consumo, ¿cómo pueden las comunidades o los proyectos generar estas redes de comunicación y marketing para incentivar mucho más este consumo local y darse a conocer? Porque muchas veces también vemos que igual hay esta falta de herramientas para comunicación, ¿no? No sé si alguno tenga alguna aportación sobre esto, de cuáles pueden ser esas vías para incentivar mucho más, comunicar mejor y aprovechar el marketing digital, offline o lo que haya para incentivar esta forma de viaje. ¿Alguno? Juan, gracias. Bueno, yo creo que la principal motivación es que a todos nos gusta este tipo de turismo y en por lo menos en las experiencias con las que yo trabajo o he conocido de turismo comunitario, esa experiencia, esa riqueza de la experiencia que se vive cuando los viajeros interactúan con los anfitriones es algo muy potente para todos, digamos, donde todos salen ganando. Y esa también ha sido una de las preguntas que yo mismo me he hecho, digamos, ahora en este tiempo de encierro, y yo soy un viajero permanente, de por qué volver a viajar, digamos, y qué me llevaría a mí a ir a otro lugar, a lo que sea, digamos. Y creo que la autenticidad y la riqueza en el aprendizaje que hay en este intercambio tan genuino que se da en este tipo de experiencias rurales y comunitarias, es lo que me motivaría a viajar. O sea, yo no viajaría porque sí, ni para pasar un rato entretenido solamente, sino que me gustaría viajar cuando eso me conlleve a una experiencia un poquito más profunda, un poquito más, digamos, enriquecedora a nivel personal y obviamente social y ambiental.
Entonces, creo que esa motivación, que también la he visto en las personas de comunidades, es lo que nos va a llevar a ser activos en el reposicionamiento de este tipo de iniciativas, y es lo que nos va a llevar a usar toda nuestra creatividad para que este tipo de experiencias, este tipo de viajes puedan volver a ocurrir. Yo en relación a esto querría añadir que es verdad que existen estas tendencias en términos culturales, es decir, bueno, lo interesante es lo que viene de fuera, etcétera, y por tanto quiero salir los mexicanos fuera de México, los colombianos fuera de Colombia, pero al mismo tiempo creo que tenemos una oportunidad. Es decir, el hecho de que durante bastante tiempo no va a ser tan fácil el desplazamiento y que mucha gente que antes se desplazaba en vacaciones no va a querer hacerlo y pasar por cuarentenas, por controles seguritarios, etcétera. Y eso va de alguna manera a reorientar la mirada hacia el interior o hacia el propio país. Y creo que eso es interesante. También es verdad que eso, en términos macro, no lo pueden resolver cada una de las comunidades. Necesitamos alianzas mucho más amplias, decisiones políticas, presupuestos, etcétera, que de alguna manera nos ayuden a visualizar la importancia que tiene, el interés, el atractivo de las cosas que pueden ofrecer entornos mucho más cercanos. Y en eso también tenemos que tener la capacidad de diseñar ofertas muy variadas, porque no todo el mundo le gusta lo mismo. Yo cuando viajo a una comunidad rural, una de las cosas que me gusta tiene que ver con la arquitectura local, y no soy arquitecto, pero me gusta entender cómo son diseñadas las casas en determinados entornos, con qué están hechos. Pregunto muchas cosas, la gente se cree que me dedico a esto, y no, sencillamente es que es algo que me motiva. Pero a lo mejor no me motivan otras cosas, pero a mi vecino sí. Entonces necesitamos pensar, uno, alianzas amplias, construir un movimiento que dirija la mirada, la atención hacia esa diversidad de entornos en el interior y en particular en los destinos rurales, y sobre ellos construir una pluralidad de ofertas que fácilmente se pueden construir. Y al mismo tiempo pensar que también mucha gente lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Por ejemplo, es extraño que alguien de la ciudad de Estelí, en Nicaragua, no conozca la posada del Tisei y no sepa que el domingo se puede comer sopa de gallina india, que es riquísima, que puede pasear, que puede ir al mirador, que puede comprar cuajada, que puede comprar unas flores y se come una sopa de gallina india el domingo, que es riquísima. Esa comunicación, esa boca a oreja que ya ha establecido, eso es muy importante en esos entornos según qué mercados estás construyendo. Y creo que también debemos confiar mucho más en las capacidades de muchos actores que sin muchos apoyos externos han desarrollado sus mercados con su negocio, con sus espacios, y más bien lo que deberíamos poder hacer es cómo resaltamos esas experiencias para que otra gente pueda tomar inspiración y desarrollar por su propia capacidad. Yo añado ahí que la verdad es como dices, Ernest, esa es una oportunidad para que redescubramos nuestro país, o sea, cada uno nuestro país, redescubrir aquellos lugares que, pues bien, a veces no hemos tenido tiempo de ir, o a veces por irte, viajar lejos, y cuanto más lejos mejor, y cuanto más exótico mejor, te has dejado esta parte. Y ahí, como venimos diciendo, es fundamental la creación de alianzas, y para eso también tenemos muchos ejemplos en el canal de Comu, estos webinarios que habéis ido creando a lo largo de estos meses, ¿no? De cómo crear alianzas a nivel local y a nivel incluso de empresas, de cooperativas de turismo comunitario, como el webinario que tuvisteis ayer, día martes. Yo creo que estos son muy inspiradores, y es algo que pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis añadir algo más, Ana y Ekaiz, ya para despedirnos de este foro en relación a esto que estábamos hablando, o alguna otra reflexión final que queréis aportar. ¿No? No, yo creo que está casi todo dicho desde el principio. Yo terminaría un poco con lo que empecé diciendo, ¿no? De que sí que es una oportunidad recibir el mercado doméstico ahora mismo en India, porque lo es, y puede ser
la verdad que muy interesante a la hora de enseñar, diversificar experiencias, pero también es un reto el nivel de educar al viajero doméstico, por lo menos en este país, en este aspecto sociocultural donde vivimos en India. Es un reto muy grande, pero muy interesante también. O sea, están las dos vertientes. Gracias. Y muchas gracias por todo el panel. Yo, pues viaje el que nos ha pegado la naturaleza a todos ahora y que menudo viaje nos hemos pegado todos en casa. Creo que aprenderemos un montón. Animar a todo el mundo que está en el sector, pues que nos vienen años muy duros y que todos unidos, pues seguro que haremos frente a la pandemia y a lo que haga falta. Gracias, Ekay. Pues nada, damos por terminado este primer foro virtual de conocimiento compartido y muchas gracias a todos nuestros panelistas por haber compartido este espacio con nosotros, trayendo su visión, trayendo sus experiencias desde diferentes puntos del planeta. Gracias al equipo Travindi, al equipo de Comu y a todos vosotros por participar y bueno, pues seguir atento a nuestras redes para próximos eventos.